Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El ex contralor Carlos Polit enfrenta un juicio por corrupción en la Corte del Distrito Sur de Florida en Estados Unidos. En caso de ser hallado culpable, podría tener una pena de hasta 100 años de cárcel. ¿Qué ha sucedido esta semana y cuáles son las principales revelaciones? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto a esta hora es con Juan Carlos Calderón, director de Plan B, para hablar sobre el juicio en contra de Carlos Polit. Esta vez se conoció que se acoge al derecho al silencio, cuáles serían las consecuencias y cómo se ha desarrollado hasta este momento este polémico juicio, un juicio también de gran trascendencia respecto a los actos de corrupción en Ecuador. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas noches, Fausto, con mucho gusto. Juan Carlos, se ha acogido al derecho al silencio Carlos Polit, no obstante, en función de las declaraciones y de los testimonios que han dado, por ejemplo, José Consensao Santos, Geraldo de Souza, Diego Sánchez, también Pedro Solínez, ¿estamos frente quizá a una inminente condena en contra del excontralor Polit? El derecho al silencio que se ha acogido el excontralor Polit tiene que básicamente a no decir nada hasta el final del juicio, en el sentido de que hablará su defensa. Por él no, en general se pide al acusado si tiene algo que decir y él ha dicho que no. Hoy terminaron todos los testimonios y las pruebas, básicamente testimoniales, y el día lunes ha sido convocada el juicio nuevamente por la jueza para los alegatos finales de la defensa, tanto de la defensa de Polit cuanto de la fiscalía. Este alegato de cada uno más o menos tienen 1:30, cada uno con tiempo máximo, donde se expondrán pues la conclusión, la teoría del caso de la defensa, tanto de la defensa cuanto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y luego se pondrá al jurado a deliberar. Esta deliberación del jurado no tiene un tiempo determinado, puede demorarse horas como días, y de hecho de ahí se dictará sentencia. Básicamente ese es el procedimiento que falta, Fausto. Ahora bien, de acuerdo a todos los declarantes, hasta el momento, al menos la gran mayoría que han estado ya dentro de este proceso, todos han coincidido en algo, y es la entrega de sobornos a Carlos Polit a cambio de ciertos beneficios recibidos de vuelta en su condición de Contralor General del Estado. En algunos casos, evitar sanciones, evitar glosas, han dicho también los exdirectivos de Odebrecht. Esto de alguna forma lo pone, digamos, ya en el centro de una, como decía al inicio, de una inminente condena, y esto en función de que todos coinciden en haberle entregado plata. Sí, es una coincidencia en el sentido de que los que hablaron fueron los testigos llevados por la fiscalía a la parte acusadora. Lo que han hecho la defensa de Polit es contrainterrogar y de alguna manera desmoronar esos testimonios. Por ejemplo, la defensa quiso hoy, en la mañana, tumbarse el testimonio de Diego Sánchez, en el cual el empresario, polémico empresario de reaseguros ecuatoriano, admitió haber sobornado a Polit por $500,000 más otros $200,000 a Pedro Solínez, que fue superintendente en su momento y ahora es alcalde de Calo. El testimonio de Solínez, que fue vía telemática, él negó esta acusación, dijo no ha recibido jamás dinero de Diego Sánchez, y sin embargo la defensa de Polit intentó que no se tome en cuenta el testimonio de Sánchez, diciendo que había tenido flagrantes contradicciones en su testimonio. Eso no fue aceptado por la jueza, lo cual, la jueza da por válido el testimonio de Sánchez, que no olvidemos es bajo juramento. Esto hace que evidentemente sea una prueba, una de las más contundentes en este sentido, porque es testimonial bajo juramento de un colaborador
además del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y de alguna manera también se han presentado evidencias de relaciones y empresas, ¿no es cierto? Hoy también estuvieron ejecutivos de empresas que fueron mencionadas en los testimonios anteriores, corroborando de alguna manera los testimonios centrales o de cómo se manejaba el dinero, o sea, de cómo se usaba la red de empresas para los supuestos sobornos. Entonces, a esas luces, digamos, no sabemos cómo el jurado valorará estos testimonios y estas pruebas. La defensa ha sido muy activa en intentar deslegitimar la calidad de los testimoniantes convocados, o de los testigos convocados por el Departamento de Justicia, lo cual no ha tenido éxito, o sea, porque si no, la jueza hubiese echado por tierra o tumbado los testimonios, y eso no ha ocurrido. Los testimonios sí tienen validez y serán valorados por el jurado. ¿Qué papel ha cumplido en toda esta trama el hijo de Carlos Pollitt, John Pollitt, a quien también se lo ha señalado como parte de los operadores, incluso quien habría facilitado el movimiento de parte del dinero? Claro, dentro de los testimonios se ha mencionado que el hijo de Pollitt era como el puente, digamos, ¿no es cierto? O sea, a través del cual se hacían estos manejos con supuesto dinero sucio. No olvidemos que el juicio es por lavado, o presunto lavado de activos, y lo que está en juego es si el excontralor Pollitt compró propiedades en los Estados Unidos con dinero producto de la corrupción. Entonces, lo que tenía que probar el Departamento de Justicia es, primero, que el dinero que se usó era de la corrupción. Por eso fueron testigos que hablaron de sobornos, de dinero entregado, etcétera. La ruta de ese dinero también ha sido objeto del juicio, es decir, por dónde salió, hasta dónde, a través de qué empresas se compraron qué propiedades. Entonces, ese es como que la ruta del juicio. En ese plano, John Pollitt aparece como, dentro de la acusación, como co-conspirador para este tipo de delito. Ahora se sabe entonces que los tres co-conspiradores, digamos, de acuerdo a la acusación fiscal de los Estados Unidos, el uno es José Concienzado Santos, el otro es John Pollitt y el otro es Diego Sánchez. Hay otro nombre que salta y que previamente también había entregado información valiosa en Estados Unidos, no directamente como parte de este proceso en contra de Carlos Pollitt, pero fue parte de la información que se ha entregado en Estados Unidos a propósito de esta trama. Me refiero a Juan Rivas Domenech, exgerente de Seguro Sucre. Sí, él también fue interrogado, evidentemente, porque ahí aparecen algunos otros, porque lo que sabíamos del juicio que se dio por concusión en el Ecuador contra Pollitt, tenía que ver con el dinero de Odebrecht, ¿cierto? O de los presuntos sobornos que se obtuvieron para que Odebrecht regrese al Ecuador. En este juicio han aparecido otros casos. Uno tiene que ver con un presuntos sobornos que se dieron, y siempre estoy hablando de presuntos porque mientras el jurado no diga que fueron, digamos, se presume inocencia. Así es. Entonces, presuntos sobornos que se entregaron para obtener contratos en los seguros. En este caso, a esto involucra a este empresario Sánchez, para obtener contratos incluso y eso también involucra a Solines y también a Rivas. Y es en torno a los contratos que se daban en Seguro Sucre. No olvidemos la estatal que tenía el monopolio del aseguramiento de los bienes del Estado. Y de todo, exactamente, todo el sector público por este decreto del 2012. Sí. Y aparecen otras empresas vinculadas que en Ecuador no conocíamos. Empresas como H&M y otras, ¿no es cierto?, que han sido mencionadas en este juicio por los testigos. Porque lo que se ha dicho, yo creo que hay que leer muy detenidamente en función de, incluso a las autoridades de la Fiscalía del Ecuador, que otros presuntos delitos se podían generar a partir de los testigos, porque fueron delitos hechos en el Ecuador. Sí, insisto, estos delitos no fueron realizados en Estados Unidos. Lo que Estados Unidos está demostrando y tratando de demostrar es que el dinero con el que se compró las casas y propiedades de oficinas vinculadas a Pollitt
fue con el dinero de la corrupción. Ahora, en el juicio aparecen otros casos, y eso es importante. Y lo que muchos nos preguntamos, me imagino también toda la gente que escucha cómo ha operado esta trama con entrega de sobornos, con pago de coimas a cambio de ciertos beneficios del entonces funcionario del Estado, el Contralor General del Estado, Carlos Polit. Pero lo que todos nos preguntamos es un poco qué va a pasar ya puertas adentro en Ecuador. Hay un juicio de conclusión, evidentemente, este caso está ya incluso con sentencia ejecutoriada, pero ¿qué pasa con todo el resto de la trama? Con Juan Rivas, que ha sido procesado en Estados Unidos, con Diego Sánchez, que ha declarado parte de lo que él ha hecho y él ha reconocido incluso que ha cometido delitos en Estados Unidos. Hay otros personajes que rondan a toda esta trama. ¿Qué va a pasar con ellos en Ecuador? Porque el juicio está allá. Claro. Además que muy seguramente el dinero se va a quedar allá. Sí, bueno, es lo más probable, esto último del dinero. Pero, de hecho, por ejemplo, el admitir que se sobornó a Poli para obtener beneficios de contratos de seguros Sucre, eso es la confesión de un delito, ¿sí? Así es. Y entonces, yo creo que puede ser una noticia criminis que la Fiscalía tendrá que ver. O sea, no soy yo quien para decir qué hacer, pero me parece lógico que si en Estados Unidos en un juicio se ventila delitos que han ocurrido en el Ecuador, bajo juramento además, se admiten, ¿sí? Yo creo que la Fiscalía del Ecuador tiene algo que decir al respecto, ¿no? O algo que hacer. Y claro, porque fueron delitos, repito, cometidos acá en el Ecuador, de corrupción, y han sido admitidos. Entonces, yo creo que ahí hay ya una admisión de parte, por lo menos, relevo de prueba, como se dice. Pero ya es un proceso judicial, es un proceso en el cual supongo que la Fiscalía sí está interesada, digamos, en revelar estos hechos o en perseguir estos delitos confesados. Tendría que hacer las solicitudes y las gestiones respectivas para obtener judicialmente todos estos testimonios y abrir una indagación con ello. Y digo esto, y con esto termino, Juan Carlos, porque sí es verdad también que indigna escuchar estos testimonios, por un lado, que reconozcan afuera que han cometido un delito que básicamente se jugó con los recursos de los ecuatorianos, en el caso de obras, en algunos casos cuestionadas, en algunos casos incumplidas, en algunos casos con fallas, que se jugó con ese recurso de los ecuatorianos y que después ninguno de ellos vengan acá a pretexto de esta colaboración, de esta cooperación con las autoridades de Estados Unidos. Se han comenzado a delatar los unos con los otros. Llegó Sánchez contra Poli. Entendemos también que algo habrá contado y tendrá que contar muy seguramente el exministro José Serrano, entre otros. Hay mucha gente que operó acá, se fue para allá, y ahora, ¿qué va a pasar con ellos? Porque podría quedar esto en la impunidad. De hecho, lo que ha dicho el empresario Sánchez, o también en la corrección, entiendo, de Serrano, el ministro, tiene que ver precisamente que ellos tienen una cierta protección allá porque son colaboradores, es decir, delatores, ¿no? Entonces, o para evitar, por ejemplo, en este caso, la condición del ex empresario seguros es que él tiene un acuerdo de cooperación en el cual no va a ir preso. Él ya ha pagado una multa de $1.280.000, algo así, dólares, por las acusaciones y para evitar la cárcel. Entonces no irá preso y él no le interesa permanecer protegido en Estados Unidos porque dice que trabaja acá, y acá en Ecuador no tiene ninguna acusación respecto a lo que se ventila en Estados Unidos. Eso lo dijo en su testimonio. Tiene acá un juicio por presunto lavado de activos que dijo, entre comillas, no le preocupa. Sí, no sabemos por qué no le preocupa, pero digamos que esa es la situación. Claro, el ecuatoriano común puede pensar que se salen con la suya, que el crimen sí paga, etcétera, etcétera, pero lo que yo siento es que también, y esa ha sido nuestra tarea en este juicio, es con absoluta rigurosidad cubrir el caso, este juicio, por la importancia que tiene para nuestro país. Pero de hecho el dinero se quedará allá porque fueron invertidos en las propiedades que están en cuestionamiento. O sea, ¿cierto? El cómo se compraron y con qué dinero se compraron esas propiedades. Y entiendo que esas propiedades, si hay un acto de culpa, un veredicto de culpabilidad,
serán incautadas o no sé qué irá a pasar con ellos o se les multará. Digamos, Estados Unidos tiene una enorme variedad de sentencias en ese plano. A ellos les interesa mucho el tema económico, también ver cómo recuperar el dinero que ellos consideran que ha sido mal usado o de origen ilícito, y de alguna manera eso se verá en la próxima semana a más tardar, Fausto. Así es, Juan Carlos, y destacamos, por supuesto, aplaudimos el seguimiento que ha hecho Plan B a este juicio en contra del excontralor Carlos Pollitt en Miami. Invitamos también, por supuesto, a que sigan también en X, en @revista Plan B. Es todo el seguimiento que se ha dado a este juicio, donde comienzan a aparecer otros nombres, donde no sabemos qué ocurra más adelante, pero al menos algo de justicia en medio de tanta impunidad también en nuestro país. Juan Carlos, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, Fausto. Muchas gracias también. Gracias. Ha sido Juan Carlos Calderón, director de Plan B, hablando sobre Carlos Pollitt, que se ha acogido al derecho al silencio en este juicio, donde se han revelado también pagos millonarios de sobornos. Él, en su condición de Contralor General del Estado, en su momento, no obstante, la defensa ha trabajado para desvanecer estos supuestos pagos de sobornos. Los alegatos finales comienzan desde el próximo día lunes en Miami. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando